capítulo que os tocaba hoy de 2 Corintios, el capítulo 11. Ya algo se dijo hace un par de domingos, creo, ¿no? Cuando tratasteis el capítulo 10. Y es que en la iglesia de Corinto había ya un problema además común con otras iglesias, y es que se habían introducido falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, que tenían esto que dice esta frase, ¿no? Esa apariencia de corderos, pero en el fondo eran lobos con piel de corderos, ¿no? Que se habían introducido en la iglesia. Y estos falsos apóstoles trataban sobre todo de destruir el llamamiento y la misión del apóstol Pablo. Veremos que luego tenían una intención mucho más siniestra, ¿no? que esta, ¿no? Así que en el capítulo 10 ya el apóstol Pablo deja entrever algo contra ellos, en el sentido de que ellos se vanagloriaban de lo que eran, y el apóstol Pablo viene a decir, oye, esto no es así. No hay que uno darse autobombo, sino tiene que ser el Señor u otros hermanos los que realmente valoren el ministerio o la misión, ¿no? Pero ahora ya en el capítulo 11 empieza a enfrentarlos abiertamente. Porque son verdaderos lobos con piel de corderos, como os ponía aquí. Pablo describe a estos oponentes suyos como grandes apóstoles. Tira de ironía, como luego justificaré, ¿no? Dice que son grandes apóstoles disfrazados de apóstoles de Cristo, porque no eran verdaderos apóstoles. No podían decir que fuesen enviados por el Señor Jesucristo, ni habían sido comisionados por Él, y por supuesto sus obras carecían de la bendición del Señor. Así que eran falsos apóstoles. Y como insisto, que el apóstol Pablo, tirando de ironía, les llama grandes apóstoles, ¿no? Luego veremos esto un poquito más en detalle, ¿no? El principal interés de estos grandes apóstoles era destruir el llamamiento y la misión de Pablo. Ellos sabían muy bien lo que hacían, porque eran conscientes de que si conseguían erosionar o desacreditar el llamamiento y la misión de Pablo, desacreditarían también el mensaje que les había transmitido. Y entonces tendrían vía libre para predicarles un evangelio distorsionado, un falso evangelio. Así que lo que estaba en juego no solo era la reputación apostólica del apóstol Pablo, sino algo mucho más importante. Era el que los hermanos de Corinto se perdieran, porque abrazasen a un evangelio distorsionado, un evangelio falso. El Señor Jesús, como bien sabéis, ya había advertido a sus discípulos que eso iba a pasar. De Mateo 24 recoge esta frase, dice, porque se levantarán falsos cristos y los falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es un poco descorazonador, y a mí cuando empecé a familiarizarme con la escritura me llamó mucho la atención y me producía mucho desasosiego ver cómo esto se hizo realidad desde el primer momento en la historia de la Iglesia. Tenemos la certeza, como dice el Señor, de que nunca prevalecerán las fuerzas de la oscuridad o de las tinieblas contra la Iglesia. Pero desde el primer momento, allí donde se sembraba el Evangelio, Satanás sembraba el antievangelio. Donde había un testimonio de un apóstol, de un antiapóstol o falsos apóstoles, ¿no? Y no deja de ser un motivo descorazonador, nos siembra inquietud, ¿no? Que eso realmente pase. Y si pasaba, por supuesto, en aquel tiempo, también tiene que pasar ahora. Ya a mediados de siglo, como vemos en estas cartas, falsos maestros se habían introducido en la Iglesia para intentar descarriar a los cristianos. Falsos profetas se habían infiltrado introduciendo herejías destructoras, que no pretendían otra cosa que alejar a las personas del Evangelio de salvación, del Evangelio de Dios. Yo creo que hoy en día, como comunidades cristianas y también como personas o como creyentes individuales, enfrentamos los mismos desafíos. Frecuente vemos a charlatanes, por no decir otra palabra, ¿no?, que embaucan a personas para seguir un falso evangelio, porque lo único que pretenden es aprovecharse de ellas y ellos vivir espléndidamente. Constantemente o frecuentemente vemos esto, incluso aquí en las zonas donde nosotros vivíamos, ¿no? Y eso pasaba en aquel tiempo, esos charlatanes, esos falsos profetas, falsos maestros, lo que pretendían, como dice el apóstol Pablo, es esclavizar a los creyentes. Y ellos sacar rendimiento económico y aprovecharse y vivir de una forma espléndida, aparte de alejarles del Evangelio de salvación. Así que es algo que afecta también a nosotros hoy en día. Por tanto,
debemos de prestar mucha atención a lo que la palabra de Dios dice con nosotros en esta mañana, en el texto que vamos a leer. Os propongo que leamos 2 Corintios, capítulo 11, los primeros 15 versículos. Dice así la palabra de Dios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada es ir inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hasta aquí la palabra de Dios y que la bendiga en nuestros corazones. Os animo luego a leer el resto del capítulo, ¿no? Donde Pablo sobre todo hace un relato espeluznante de los sufrimientos que tuvo que afrontar por ser fiel al llamado de Dios ministrando a los gentiles. Yo he dividido lo que quiero compartir con vosotros en 3 partes, ¿no? La primera tiene que ver con el celo de Dios. En los primeros 4 versículos de este capítulo hemos leído, ¿no?, cómo Pablo muestra su genuino amor hacia los hermanos de Corinto. Y usa una ilustración tomada del matrimonio para expresar ese tipo de amor que siente por los corintios. Fijaros que habla del celo de Dios. Y el celo de Dios que siente por ellos no pretendía otra cosa que presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ahí va, gracias. Pablo se siente responsable de la pureza espiritual de los hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque si recordáis, fue él el que inició esa obra allí en Corinto. Casi al final de su segundo viaje misionero, se presentó allí en Corinto, siguió la táctica que seguía siempre cuando iba a un lugar y estuvo allí 1 año y medio predicando y enseñando a los creyentes de allí. Así que él se podía vanagloriar de ser el padre espiritual de los hermanos de Corinto y por tanto tenía un profundo interés espiritual por ellos. Y por ello trata de protegerlos. Trata de protegerlos como un padre que cuida de cerca a su hija hasta el momento de darla en matrimonio a su futuro esposo. Es lo que está diciendo aquí con esta frase. Pero un grave peligro amenazaba a los hermanos de Corinto. Se habían introducido en la iglesia personas, lobos con piel de cordero, que le traían otro Jesús que el que Pablo le había predicado, otro espíritu que el que habían recibido y otro evangelio diferente al que habían aceptado. Es tremendo cuando pensamos en la magnitud de la obra de estas personas. Fijaros, otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. No se quedaban con hacer, no sé, alguna distorsión o una diferencia doctrinal de algunas cosas, no. Ellos socavaban por completo, pretendían socavar por completo toda la enseñanza de Pablo, que le había hablado de Jesús, del Espíritu Santo, por supuesto, y del otro evangelio. Pero esto no era lo peor. Lo peor de todo es que los corintios le estaban haciendo caso. Estaban tolerando de buena gana, dice el versículo 19. Hasta el punto, dice el versículo 20, que no hemos leído, que permitían que les esclavizaran con sus enseñanzas, que les robaran y que le dieran de bofetadas, literalmente. Lo peor era eso,
no solo la labor de esta gente, sino que los corintios le estuvieran haciendo caso. Así que Pablo siente una profunda preocupación por ellos y se pregunta de alguna manera, ¿abandonarán a Dios como lo hizo Eva? ¿Se extraviarán de la sincera fidelidad a Cristo? Era una cuestión muy importante y que por supuesto llenaba de profunda inquietud al apóstol Pablo. Bueno, para intentar conjurar este grave peligro, Pablo se ve la necesidad de defender su llamamiento y su misión. Eran lo que los falsos apóstoles querían socavar, así que hay que enfrentar ese problema. Pablo, a partir del versículo 5, defiende su ministerio y dice en el versículo 5, pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Lo primero que tenemos que tener claro es a quién se refiere Pablo con estos grandes apóstoles. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero lo primero que hay que descartar por el contexto es que Pablo esté pensando en los otros 12 apóstoles. Como sabemos, el Señor Jesús comisionó a 12 apóstoles. Después de la traición de Judas Iscariote, dirigió un poco dirigió el proceso, o dirigió a los hermanos que eligieron al sucesor de Judas, y fue elegido como apóstol Matías. Y finalmente el Señor Jesús, en el encuentro que tuvo con Pablo camino de Damasco, comisionó al apóstol Pablo a ser apóstol de los gentiles. Por tanto, el Señor encomendó solo a estos 13 hombres. No comisionó el Señor a ningún sucesor de esos apóstoles. Por tanto, el apostolado fue un oficio continuo y no fue al revés, un oficio continuo y establecido en la Iglesia, sino que fue algo irrepetible, algo intransferible. En mi opinión, no hay nada en la Biblia ni en la historia de la Iglesia apostólica que justifique eso que se llama la sucesión apostólica. Así que no hay duda, creo que estos grandes apóstoles a los cuales se refiere el apóstol Pablo son los intrusos que luego denuncia en el capítulo 13. Y tira de ironía, ¿no? De una ironía casi cáustica, ¿no? Llamándoles grandes apóstoles. Porque en el fondo también le está tirando una indirecta a los hermanos de Corinto. Le está diciendo, oye, ¿cómo es que no habéis calado a estas personas? ¿Cómo no os habéis dado cuenta del pelaje de esta gente? Y como también, la segunda indirecta que le hace el apóstol Pablo, ¿cómo no habéis defendido nuestro ministerio ante vosotros? Ahora bien, ¿en qué centraban sus ataques a Pablo estos impostores? El texto que hemos leído nos indica dos causas de difamación. La primera, que Pablo fuera tosco en la palabra, versículo 6. Los enemigos de Pablo le reprochaban que no tuviera una buena oratoria. Y el apóstol Pablo humildemente lo reconoce, dice, soy tosco en la palabra. Para los corintios, como buenos griegos que eran, ¿no? Para ellos era muy importante la oratoria. Sentían fascinación por los oradores elocuentes, que no se enredaban al hablar. Yo personalmente entendía poco futuro en Corinto, ¿no? De hecho, en la iglesia de Corinto, como bien sabéis, el predicador favorito era Apolos, quien predicaba con una gran elocuencia, nos dice 1 Corintios y también nos dice los Hechos de los Apóstoles. Pablo reconoce humildemente su carencia, pero inmediatamente añade, dice, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. El apóstol Pablo, según el baremo de los corintios, era tosco en la palabra, era poco elocuente en su predicación, no tenía una oratoria excelente como la podía tener Apolos, ¿no? Pero dice que nadie puede superarle en cuanto a conocimiento espiritual y conocimiento de las Escrituras. Debemos tener en cuenta que la palabra aquí, conocimiento, no se refiere solo a información, no solo se refiere a datos. Seguro que el apóstol Pablo también sabía mucho más en cuanto a información y datos acerca de las Escrituras que cualquiera otro de sus oponentes, ¿no? Pero él está pensando específicamente en agudeza en cuanto al misterio del Evangelio de Cristo. Él está pensando en cuanto a la revelación redentora de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Así que Pablo podía ser tosco en la palabra, pero nadie como él podía predicar el Evangelio de salvación con tanta precisión. Y eso es lo importante.
Por supuesto que tenemos que tener buena oratoria, capacidad de comunicación, ¿no? Pero lo importante es el mensaje que transmitimos. Eso es lo más importante. Antes hablamos de apóstol, el predicador favorito de los hermanos de Corinto, ¿no? Pero si recordáis Hechos de los Apóstoles, allí reconoce que Apolos era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, en el capítulo 18. Pero unos versículos más adelante dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Es importante la elocuencia, es importante la capacidad oratoria, pero lo importante es que usemos la palabra de Dios con esa actitud, que usemos bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15. Esto es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Por la sencilla razón de lo que dice también Pablo en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es vital para cada uno de nosotros, ¿no?, que usemos bien la palabra de verdad, pero para eso hay que saberla primero. Tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que conocer la voluntad de Dios para con nosotros. Bueno, la segunda causa de difamación para Pablo es que predicaba el Evangelio de Dios de balde, ¿no? Él lo dice, por eso digo balde. Balde sabéis que significa gratuitamente, ¿no? ¿Vale? Bueno, quizás nos sorprenda esta difamación, ¿no? Pero parece ser que los griegos de aquel tiempo, en el fondo como ahora, pensaban que cualquier maestro que enseñaba gratis es porque su enseñanza no valía nada. Entonces, claro, cuando llegaron los acusadores a Corinto y vieron que Pablo predicaba el Evangelio gratuitamente, empezaron a pensar retorcidamente. Dice, este seguro que tiene otras intenciones ocultas, ¿no? No era así, ¿no? No era de ninguna manera de esa forma, ¿no? La realidad es que Pablo quería ofrecer el Evangelio de Dios gratuitamente para que nadie tuviera oportunidad de acusarlo de que dependía financieramente de la iglesia de Corinto. Por un lado, él no quería ser carga para nadie, pero por el otro, quería desarrollar su ministerio sin ningún condicionante en cuanto a dependencia económica de sus feligreses, digamos. Yo creo que este principio es muy sabio. Porque si mi sustento, por ejemplo, dependiera de vosotros, pues trataría de predicaros aquello que entra mejor por el oído, ¿no? Si Pablo hubiera dependido financieramente de Corinto, de la iglesia de Corinto, cuando menos se hubiera visto condicionado para hacer la labor que se nos describe en la primera carta, una labor dura y difícil, ¿no? De exhortar, de corregir, de disciplinar a la iglesia. Lo vemos, creo que a todos nos puede venir a la cabeza ejemplos, ¿no?, de congregaciones donde el pastor pues le renuevan el contrato cada año. Pues si no son agradables, no es agradable para la congregación, le votan, ¿no? Y le votan para que se vaya, claro. Creo que lo entendéis, ¿no? El apóstol Pablo era muy sabio. Tenía esta sabiduría, ¿no?, o este principio, ¿no?, para no depender económicamente de los hermanos de Corinto. No sé si los corintios llegaron a entender los motivos por los que Pablo actuaba así, pero el apóstol mantiene este principio y lo dice porque les ama profundamente. En el fondo lo hace porque los ama profundamente y sabe que es lo mejor para ellos, ¿no? Y porque quiere también, por supuesto, que los intrusos cesen de gloriarse de que son iguales a él. Porque de ninguna manera no son, no solo por esto, ¿no?, por estos detalles, ¿no?, en cuanto a su forma de predicar, en cuanto a su sostenimiento, sino, como dice al principio de la carta, porque él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Los otros, los falsos apóstoles, de ninguna manera podían decir lo mismo. Y ahora es cuando ya empieza a enfrentar a estos falsos apóstoles, en los versículos 13 al 15, que os propongo que leamos ahora. Dice, o recordemos, antes lo hemos hecho, ¿no? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En primer lugar dice que los intrusos son falsos apóstoles. Ya lo hemos comentado antes. Estas personas no eran apóstoles
porque no habían sido llamados ni encomendados por el Señor Jesucristo, y por tanto sus obras carecían de su bendición. No podían decir que eran apóstoles como Pablo, ¿no?, de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque el Señor Jesús solo encomendó a 13 apóstoles, ¿vale? Ni uno más. Y no comisionó, por supuesto, ningún sucesor de estos hombres. Estos intrusos, además, eran de origen judío, como dice el versículo 22, y no gentil. Pablo encomendó la evangelización de los gentiles básicamente al apóstol Pablo, ¿no? Ellos habían puesto el título de apóstoles y se habían presentado en la iglesia de Corinto con el afán de impresionarles con su supuesta autoridad, ¿no? Pero como hemos leído, ¿no?, a pesar de su elocuencia, de su supuesta elocuencia, por lo que dice el texto, ¿no?, lo único que pretendían era engañarles. Engañar a los hermanos de Corinto, alejarles del verdadero evangelio y ellos vivir de una forma espléndida. Querían engañarlos y que creyeran en un evangelio falso. Por tanto, ¿cómo iban a ser verdaderos apóstoles de Jesucristo si estaban predicando un evangelio distorsionado? ¿Cómo iban a ser encomendados por el Señor Jesús si estaban predicando un falso evangelio? No es extraño que Pablo diga que ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y para que no quede ninguna duda, el apóstol Pablo añade, y no os sorprendáis de ellos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo no tiene ninguna duda de quién está detrás de estos falsos apóstoles. Quien los mandó a Corinto no es otro que Satanás. Y Pablo puede estar seguro de ello porque había sentido los ataques de Satanás largamente a lo largo de su ministerio público, ya en esta temprana edad de su ministerio, ¿no? Satanás es nuestro archienemigo. Es el enemigo de Dios, es el enemigo de los creyentes, y lo único que pretende es obstaculizar los propósitos de Dios en todos los sentidos, pero particularmente en cuanto a nuestra vida de seguir el verdadero evangelio. Y un ángel de luz, recordad, que tiene poder, bueno, lo hemos leído, para hacer grandes señales y prodigios, a fin de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por tanto, no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, como dice el versículo 15. No quiero ofender a nadie, no creo que lo diga aquí, aunque esto luego salga por internet, ¿no? Pero yo creo que muchos o algunos de los que pululan por aquí y se arrogan el título de apóstoles son timadores. Nosotros como iglesia, no lo voy a decir qué, si queréis luego lo explico en privado, pero sufrimos el timo de uno de estos apóstoles, ¿vale? No voy a dar más detalles, ¿no? Pero estos apóstoles en general, lo que pretenden, supuestos apóstoles, claro, es aprovecharse de personas ingenuas que conocen poco la palabra de verdad, que están poco arraigados, a fin de esclavizarles, como hemos leído, que hacían en Corinto, y aprovecharse de ellos, y vivir ellos espléndidamente. Pero no podemos olvidar que detrás de algunos de ellos está Satanás. Y os cuento no sé cómo voy de tiempo, os cuento una anécdota personal, ¿no? Nosotros vivimos antes de estar aquí en Sevilla, en Zaragoza. Yo estuvimos 20 años en Zaragoza, ¿no? Y ahora como 35 años, he hecho el cálculo esta mañana, espero no equivocarme, ¿no? Allí donde vivíamos en Zaragoza había un parque y un célebre evangelista milagrero, por decirlo algo, no digo su nombre, luego si queréis lo mismo me lo preguntáis, no tengo inconveniente en decirlo, pero no lo voy a decir públicamente, plantó una carpa, una campaña de evangelización allí, ¿no? Y durante creo que una semana o más tiempo, pues hicieron una campaña allí evangelística, según ellos, ¿no? Bueno, pues plantaban su carpa y que todas las noches tenían allí su función. Nosotros una noche estábamos sentados con unos compañeros de trabajo, ellos no sabían que éramos creyentes, pues, porque todavía habíamos tenido poco contacto con ellos, pero me dice uno, dice Antonio, dice, en esa carpa están todos locos. Y pues no hay nada más que gritos, no hay nada más que música estridente, parece que están todos locos, literalmente, ¿no? Cualquiera le decía que nosotros pensamos más o menos como ellos, ¿no? Evidentemente no, pero claro, no nos podíamos identificar con ellos, con todo lo que estaban haciendo. Bueno, el caso es que montaban estos shows, porque no tenían otro nombre, y había dos partes. Era una supuesta predicación del Evangelio,
más o menos a lo mejor hasta podíamos aceptar, pero luego estaba la parte de milagros. Milagros del tipo, no os riáis, bueno, todavía, como, oye, porque una mujer, da igual que sea mujer o hombre, ¿no? Una persona, ¿no? Había tenido un empaste en la muela, un empaste con forma de paloma. Bueno, lo de forma de paloma ya sería un poco cuestionable, es cuestión de imaginación. Dice, no, pero ese empaste está hecho con un material extraterrestre. No sé cómo averiguarían ese tema de que era un material extraterrestre. Pero bueno, la culminación del show, porque es que no tiene otro nombre, era que este evangelista llamaba o convocaba a todos aquellos que quisieran ser tirados. Igual lo habéis visto, porque por allí se extendió, pero a lo mejor por aquí también, ¿no? Salía gente y él le tocaba así y se caía la gente. Muchos decían, bueno, es que están autosugestionados, ¿no? Porque claro, lo que quieren es caerse porque supuestamente es una acción del Espíritu Santo. Bueno, uno de los jóvenes de nuestra iglesia allí decidió desenmascarar el asunto. Dice, mira, yo voy a ir allí y me voy a oponer a que me tiren, porque estoy seguro que eso es falso y que la gente se cae porque quiere caerse. Pero yo voy a ir allí. Y una noche se plantó allí por su cuenta, ¿no? Y se puso allí en la cola para que lo tirase este predicador. ¿Qué creéis que pasó? Pues que lo tiró. No solo lo tiró, sino, claro, era tirarlo y que cayera de espalda, ¿vale? No solo lo tiró, sino que él cuenta su experiencia. Dice, estuve un buen rato después detrás del escenario semi-inconsciente. Dice, y lo peor de todo es que sentía un terror terrible en mi interior. Dice, porque yo con todas mis fuerzas me había opuesto a que se me tirase. Y si en teoría es el Espíritu Santo el que me ha tirado, como decía el predicador, yo debía sentir gozo, debía sentir paz, debería sentir felicidad. Dice, pero lo que sentía era un terror terrible, porque era plenamente consciente de que había sido el poder de Satanás el que me había tirado. Yo estoy seguro, este hermano era joven, pero digno de crédito, ¿no? Y estoy seguro que es verdad lo que él dijo. Así que tengámoslos en cuenta. Hay muchos timadores, por supuesto, hay vividores, ¿no? Hay gente que a veces utiliza el título de apóstol como muy a la ligera, cuando querría decir a lo mejor evangelista, o quería decir misioneros, ¿vale? Pero detrás de muchos de ellos está Satanás, que se disfraza, como hemos leído, de ángel de luz. Así que tengámoslo muy en cuenta. Bueno, para terminar ya, hoy en día los creyentes encaramos problemas similares a los hermanos de Corinto. Corremos el riesgo de caer en las garras de charlatanes religiosos que se autodenominan apóstoles. Recordar que su único objetivo es apartarnos del Evangelio de verdad y que no seamos creyentes, si es que eso fuera posible, como dice el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús advirtió a sus discípulos sobre estos falsos profetas, cuando dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Así que estemos en guardia ante estos lobos rapaces vestidos de ovejas, cuyo único objetivo es despojarnos, que nos alejemos de la salvación, que nos alejemos del verdadero evangelio del Señor Jesucristo, porque predican un evangelio distorsionado, un evangelio falso. Pues que el Señor nos proteja y nos ayude, ¿no?, a saber ver bien las intenciones de esas personas que vestidas de ovejas se acercan a nosotros. Que así sea. Amén.